El curioso caso de un hombre que recuerda haberse reencarnado 16 veces, incluso como un extraterrestre. El Dr. Frederick Lenz, el famoso experto estadounidense en reencarnación, en su libro más famoso Lifetimes, True Accounts of Reincarnation, describe muchos casos de reencarnación, durante los cuales un hombre llamado Alan Lee puede recordar en detalle 16 vidas pasadas de reencarnación. El informe de investigación de Frederick Lenz una vez causó sensación en la comunidad científica. La experiencia de vida de Alan Lee. Alan Lee tenía 38 años en ese momento. Nació en una casa adinerada en Filadelfia. Cuando era niño, le gustaba llevar una túnica y una corona en su casa y desempeñar el papel del faraón egipcio. No le gustaba estudiar y dejó la escuela solo en el 10º grado. Después de eso, trabajó en cualquier industria, pero luego se involucró en negocios y se volvió bastante rico. Alan Lee, preocupado y confundido, decidió dejarse hipnotizar por el Dr. Ervin Mordes, un conocido psiquiatra de Baltimore, Maryland. Bajo la investigación del Dr. Moutz, Lee, en un estado de sonambulismo, recordó en detalle los eventos de sus 16 vidas. No solo podía contar la historia, sino también escribir en detalle idiomas específicos para cada vida, incluida la escritura egipcia antigua, la escritura romana antigua, la escritura italiana, etc. Incluso podía predecir el futuro en un estado de hipnosis, y predijo el nombre de un nuevo medicamento para el cáncer. Se han verificado algunas identidades de vidas pasadas. Entre las 16 reencarnaciones descritas por Alan Lee, muchas de ellas eran personas comunes y corrientes. No hay registros en los libros de historia, por lo que es difícil de verificar, aunque se han confirmado los registros genealógicos. Alan Lee recordó que había sido el faraón Calícrates del Antiguo Egipto en su vida y gobernó el Antiguo Egipto desde el 341 al 344 a.C. Durante la situación de hipnosis, Alan Lee hablaba con fluidez el idioma egipcio antiguo y escribió jeroglíficos del Antiguo Egipto. Aunque estaba hipnotizado, hablaba con una actitud muy arrogante y con dignidad como un emperador. Se invitó a estudiosos de egiptología de la Universidad Estatal de María y la Universidad Católica a estudiar los jeroglíficos escritos por Alan Lee, y confirmaron que de hecho se trataba de escrituras egipcias antiguas. Después de escuchar la grabación de la sesión de hipnosis, también confirmaron que el idioma que hablaba Alan Lee era egipcio antiguo. Después de la verificación, de hecho había un faraón en el Antiguo Egipto que solo había sido emperador durante 3 años, y su nombre era correcto. Lo extraño es que este faraón no es un personaje histórico famoso. ¿Cómo supo Alan Lee la historia de este faraón? Además, dejó la escuela en la secundaria y no estudió mucho. ¿Cómo aprendió Alan Lee los caracteres y los idiomas del Antiguo Egipto? Los expertos no pueden explicar todo esto y se siente surrealista. Durante la hipnosis, Alan Lee dijo que durante una vida ha sido Jamie Brewster, un soldado sureño durante la Guerra Civil estadounidense, nacido en Georgia en 1847 y muerto en la guerra en 1863, a la edad de 16 años. Este incidente fue confirmado por expertos basados en la historia de la Guerra Civil y la lista de oficiales y soldados. Lo que desconcertó a los expertos fue que Brewster era solo un soldado común, no una celebridad, y no había ningún informe de los medios sobre la vida de este soldado. Alan Lee también conocía bien las experiencias de vida de Brewster. Alan Lee recordó que él era un indio nativo americano llamado Sequoyah en otra vida. Aunque no hay forma de confirmarlo, durante la hipnosis describió en detalle las montañas donde vivían los nativos. Los expertos verifican que es aproximadamente consistente. La verdad. Una vez, Alan Lee dijo que durante toda su vida fue un esclavo judío hebreo llamado Josephus. Vivió en la época de Jesús hace 2000 años. Una vez fue testigo de la persecución y muerte de Jesús siendo juzgado y clavado en la cruz. Una vez un extraterrestre llamado Nolan. En las 16 reencarnaciones de Alan Lee, es sorprendente que también haya sido un extraterrestre. Dijo que durante toda su vida, fue una forma de vida de Neptuno en el sistema solar. Originalmente era energía espiritual y vino a la Tierra para vivir en la carne. En ese momento, los seres humanos en la Tierra aún no se habían creado. Dijo que luego murió en una explosión nuclear. El nombre de su persona del espacio exterior era Noran. Hablaba con fluidez un idioma extraño y agudo en un trance como el sueño, y cuando se despertó, escribió una gran parte del texto Neptuno, que parecía símbolos taquigráficos. Cuando Alan Lee recordó esta vida, muchos de los conocimientos mencionados fueron desconocidos por los expertos y quedaron atónitos por la sorpresa. Una estrella de cine famosa en los tiempos modernos.
Curiosamente, Alan Lee mencionó que fue una estrella de cine famosa en los tiempos modernos en una vida, y también proporcionó muchas pruebas verificables. Según sus recuerdos, la vida anterior a su vida fue Rudolph Valentino, 1895-1926. Valentino fue una de las estrellas más populares de la década de 1920 y uno de los actores más conocidos de la era del cine mudo. Aunque las películas que protagonizó no son muy famosas en la actualidad, Valentino es uno de los actores más conocidos. El padre de Valentino era italiano y su madre francesa. En La hipnosis, Alan Lee contó muchos secretos de la vida privada de Valentino y muchas curiosidades de información privilegiada durante el rodaje. Incluso escribió una carta en italiano como una carta de Valentino a su madre. Fue muy fácil para los expertos verificar la autenticidad de la reencarnación de Alan Lee. Después de todo, Valentino es un actor famoso en los tiempos modernos. Hay datos y evidencia. Los expertos invitaron especialmente a los veteranos de Hollywood a interrogar a Alan Lee. Fue impactante que los veteranos hicieran algunas preguntas que solo Valentino y las personas presentes en ese momento sabían, y Alan Lee pudo dar una por una las respuestas correctas. El fotógrafo que solía filmar la película característica de Valentino, el Jeque, le preguntó a Alan Lee, durante el primer día de rodaje, ¿cuántas personas condujeron juntas hasta el lugar para comenzar a rodar? ¿Qué accidente ocurrió? Alan Lee respondió, yo, Valentino, conduje con 3 de ustedes, un total de 4 personas. El automóvil tuvo un accidente en el camino, y la rueda delantera derecha se desprendió, y rodó hacia el borde de la carretera. Una respuesta está en consonancia con los datos del año. Alan Lee también citó los nombres y el contenido de las 3 personas en el mismo grupo, todos los cuales eran consistentes. De las 4 personas en ese momento, solo el fotógrafo estaba vivo y los otros 3 habían muerto hacía mucho tiempo. El fotógrafo nunca le contó a los forasteros sobre estos asuntos triviales. Por lo tanto, la respuesta de Alan Lee lo sorprendió, por decirlo menos. Un experto en caligrafía llamó a Alan Lee para firmar el nombre de Valentino y luego verificó la firma oficial de Valentino en un documento durante su muerte, y se sorprendió al descubrir que las 2 firmas coincidían perfectamente. Lo que es más impactante es que la escritura a mano se puede imitar de manera tan vívida. Después de verificar las 2 firmas, el experto en caligrafía dijo que la caligrafía de Alan Lee y la de Rudolph Valentino es exactamente la misma, no imitada. Las huellas dactilares, en términos del sentido común médico contemporáneo, son únicas para cada persona y seguirán siendo las mismas de por vida. Las huellas dactilares de 2 personas no son exactamente iguales en el mundo, por lo que las huellas dactilares se han convertido en una de las evidencias importantes en las investigaciones penales. Lo que es increíble es que después de la verificación de un experto, las huellas dactilares de Alan Lee eran exactamente las mismas que las de Valentino, quien murió en 1926. Sin embargo, es curioso que aunque las huellas dactilares de Alan Lee son exactamente las mismas que las de Valentino, su apariencia es diferente a la de Rudolph Valentino. Certificación de un psiquiatra. El psiquiatra que hipnotizó a Alan Lee, Irvine, el Dr. Moutz, dijo que había estudiado a Alan Lee durante 5 años y creía que no había cometido ningún fraude en este proceso. Lo que este hombre dijo bajo hipnosis es increíble. No puedo explicar de qué se trata, dijo el Dr. Moutz. Un psiquiatra de la India, el Dr. H.N. Banerjee, ha estudiado la reencarnación durante más de 25 años. Después de leer el informe de Alan Lee, dijo, la historia de la reencarnación de Alan Lee es el caso más extraño. No hay una explicación científica.